Primer problema de aplicación. Tenemos una sección rectangular que mide 25 por 35. El sentido de los momentos es positivo según la mano derecha, o sea, contrario a las agujas del reloj. Un momento positivo estira la parte de abajo, comprime la parte de arriba. Por lo tanto, cuando el momento es positivo, la cabilla va abajo. Analizaremos que en uno de los casos vamos a tener un momento negativo. Cuando el momento sea negativo, la cabilla debe ir arriba. Entonces, primer caso, momento último 2300 kilogramos fuerza por metro. Momento último menos 6000 kilogramos fuerza por metro para el segundo caso. 9500 kilogramos fuerza por metro para el tercer caso. Los materiales, utilizaremos concreto 250, típico de las estructuras. También es el mínimo que nos permiten las normas para zonas sísmicas o para zonas de ambientes agresivos. Y resulta que Cumaná, además de sísmica, también tiene ambientes agresivos por el salitre. FY 4200 es la calidad de cabilla que se está fabricando en Venezuela. Existe una cabilla de 2800, pero es una cabilla de segunda, no debe ser utilizada en las partes principales de la estructura. El recubrimiento, como lo analizamos antes, 6,35 centímetros porque tenemos una viga con estribo. La altura útil, definimos desde el principio, altura menos recubrimiento. A la altura de la viga, 35, le quitamos el recubrimiento, 6,35, queda 28,65. De los materiales, hallamos los valores máximos de K, vamos con las normas. K máximo, la mitad de 6000, del K balanceado. El K balanceado vale 6300 entre 6300 más FY, 0,3. K mínimo, lo analizamos también antes, 14 entre 0,85 al cuadrado por la resistencia del concreto, 0,075. Se puede notar que estos dos valores van a ser constantes para la mayoría de los problemas, y en casi todos los problemas de esta materia esto va a ser constante. Sin embargo, cuando varíe la resistencia del acero o varíe la resistencia del concreto, los valores cambian. Entonces, para este primer ejemplo teórico, vamos a exigir que no haya acero de compresión. Obligatoriamente en ninguno de los tres casos vamos a colocar acero de compresión, siempre acero de tracción. Es el caso de las losas macizas, fundaciones y muros. Nunca se pone acero de compresión en esos casos. Entonces, el momento de diseño del primer caso, más 2300. 2300, no coloco el signo ya no me interesa. Para lo único que me sirve el signo es para saber si la cabilla va arriba o va abajo. 2300 multiplico por 100. ¿Por qué? Porque necesito que estos kilogramos fuerza por metro pasen a kilogramos fuerza por centímetro. Entonces multiplico por 100, que son los 100 centímetros que tiene un metro. Metro con metro se va, me queda kilogramos fuerza por centímetro. Y la cuenta da 255.556 kilogramos fuerza por metro. Lo primero que hallo es K. Aplico la fórmula. K igual a 1 menos la raíz cuadrada de 1 menos 2 por m sub 0 2 por m sub 0, todo dividido entre 0,85 al cuadrado por 25 centímetros, que es el ancho, por 28,65, que es la D, altura menos recubrimiento, elevado al cuadrado, por la resistencia del concreto 250. Y todo al final dividido por 0,85, el resultado es 0,071. Comparamos con los valores normativos que calculamos previamente. 0,071 es menor, debe ser mayor que el mínimo. No lo es. Como no lo es, entonces usamos K igual a K mínimo. K, si usamos un K menor
que el que usamos de cálculo, la viga no va a resistir el momento que estamos aplicando. Pero en este caso, como vamos a usar uno mayor, la viga va a resistir más y estamos cumpliendo la norma. Por lo tanto, nos vamos directamente a usar K igual a K mínimo cuando el valor de K calculado sea menor que el mínimo. Calculamos el área de acero. Sustituimos valores en la fórmula que dimos antes. 0,85 al cuadrado por 25 por 28,65 por 250 entre 4200 me queda por K. Y eso da un valor de 2,3875 centímetros cuadrados. Podemos redondearlo a 2,39. Vamos a las normas, la tabla que tienen en el blog. En la primera zona de la tabla contiene el diámetro técnico, el diámetro en pulgadas, el diámetro en milímetros, los centímetros cuadrados de área de cada una de las cabillas, más el peso. Es lo que traen casi todos los catálogos. Entonces, por ejemplo, a la cabilla de 3/8 solemos llamar la cabilla número 3. Tiene un diámetro de 9,52 milímetros y su área es 0,712 centímetros cuadrados. Un metro de esa cabilla, un metro lineal, pesa 0,559 kilogramos. Los mismos datos para las demás cabillas. Número 4, número 5, la número 6, 3/4, número 7, 7/8 y la número 8, 1 pulgada. Si hacemos una tablita y digo cabilla 3/8 o cabilla número 3, si divido el área que necesito entre el área de una cabilla de 3/8, obtengo que necesito 3,35 cabillas de 3/8 en esa sección de concreto para resistir ese momento. No puedo colocar 3,35 cabillas. No puedo colocar tampoco menos de 3,35 porque no resisto. Coloco 4 cabillas. Si pruebo con 4, cabilla número 4, que es la de media pulgada, divido entonces 2,3875 entre el área de una cabilla de media pulgada y me da 1,88 cabillas. Estas son 2 cabillas. Probemos con 5/8. La cabilla número 5, que es la de 5/8 de pulgada, me da 1,2 cabillas, lo cual resulta en un mínimo de 2 cabillas. No puedo colocar menos de las de cálculo. Adicionalmente, es lógico suponer que en cualquier sección de concreto necesitamos poner al menos una cabilla en cada esquina. Por lo tanto, el acero que estamos calculando en la parte inferior nunca pueden ser menos de 2 cabillas, una en cada esquina. Las normas nos dicen que en las partes principales de la estructura la mínima cabilla que podemos usar es 5/8. O sea que si estamos en vigas, columnas, pilotes, vigas de fundación, vigas de riostra, debemos usar un mínimo de 5/8 de pulgada. Sin embargo, cuando estamos en losas, se pueden usar las cabillas de 3/8 y media pulgada. Losas, machones, muros, zapatas. Elegimos para cumplir las normas entonces cabilla de 5/8, de la cual vamos a colocar 2. Como he dicho siempre, el que no dibuja no responde. Nuestra respuesta es entonces la sección de 25 por 35 con su estribo. Las 2 cabillas que vamos a colocar indicamos en la leyenda. Estas son 2 cabillas de 5/8. El estribo, recordemos que la medida del estribo, cuando dedujimos los recubrimientos, es la medida exterior. Y entre el estribo y el borde del concreto hay 4 centímetros por cada lado.
Si a 25 centímetros le quito 4 por cada lado, me quedan 17. Si a 35 de altura le quito 4 por cada lado, me quedan 27. Por lo tanto, mi estribo mide 17, 27, 17 y 27. Los ganchos, lo vemos aquí, también los vamos a estudiar en un capítulo posterior, deben medir al menos 10 centímetros. Entonces, esto es un estribo de 3 octavos y la sección se define de esta manera con 2 cabillas de 5 octavos de tracción. Esa es la respuesta. La respuesta no son los números, la respuesta es el dibujo. Para el segundo caso, vamos con el momento de 6000 negativo. La primera parte permanece, por lo tanto esto lo vamos a hacer una sola vez en cada problema. El mismo recubrimiento, los mismos materiales, entonces los mismos valores normativos de K. Entramos a calcular el momento de diseño, usamos 6000, que es el nuevo momento, sin signo, multiplicamos por 100 para pasar los kilogramos fuerza por centímetro, dividimos entre el factor de seguridad y obtenemos 666.667 kilogramos fuerza por centímetro. Hallamos el valor de K, la misma fórmula anterior, sustituimos de la misma manera con M sub 0 aquí arriba y obtenemos 0,1962. Ese valor de K es mayor que el mínimo, no hay ningún problema, y es menor que el máximo, no hay ningún problema, por lo tanto lo usamos directamente. Lo sustituimos en la fórmula, tal como escribimos antes, la misma fórmula del caso anterior, excepto que cambiamos K, 0,1962. Tenemos que el área de concreto debe ser 6,04 centímetros cuadrados. De la misma tabla, comparamos con el área de la cabilla de 5 octavos, 1,981, y con la cabilla de 3 cuartos, 2,85. Entonces obtengo que debo colocar 4 cabillas número 5 o 2 cabillas de 3 cuartos. Esta vez, hasta que expliquemos un poco más, elijo 2 cabillas de 3 cuartos. Como el momento es negativo, las cabillas van arriba. 2 cabillas de 3 cuartos. La sección sigue siendo 25 por 35. Nuestro estribo permanece igual, 17, 27, 27, 17 con los 2 ganchos de 10 centímetros. Esa es la respuesta, no los números. La respuesta es esta, el dibujo. Caso 9500. Calculamos el momento de diseño, 9500 por 100 entre 0.9 igual a 1.055.556. Recordemos que vamos a trabajar constantemente con 5 cifras exactas. Calculamos K, sustituyendo los valores en la fórmula, y obtenemos 0,3314. Ese valor tiene que ser menor que el máximo y mayor que el mínimo. No es menor que el máximo. No funciona. ¿Qué hacemos? No puedo hacer como hice antes, porque si asumo que es 0.3, necesariamente estoy poniendo una K menor a la que necesito. Por lo tanto, mi sección va a resistir menos. La solución en este caso es aumentar la viga. Si mi viga antes tenía 35 de altura, ahora le metemos 40. Porque la altura y no el ancho, muy simple, en todas las fórmulas, la altura va al cuadrado, inclusive en el área. Entonces es mucho más eficiente aumentar la altura, gastamos una menor cantidad de materiales. Las medidas van a ir de 5 en 5 por un motivo muy simple, trabajamos con madera. Por lo tanto el carpintero tiene que cortar la madera. Si nosotros empezamos a usar medidas extrañas, 41, 43, 37, la madera que corten para construir esta viga no va a servir en otras ocasiones. Entonces tendemos a usar medidas un poco más estándar.
20, 25, 30, 35, 40, 45. En este caso, mi viga mide 40. Vuelvo a calcular acá, sustituyo los valores. Yo tengo una acá, 0,2286, que es menor que 0,3. Calculo la 0, sustituyo valores en la fórmula y obtengo 8,2726, que equivale a 3 cabillas de 3/4. El momento es positivo, la cabilla va abajo, así que mi respuesta es ahora una sección de 25 por 40 con 3 cabillas abajo que son de 3/4 de pulgada. El estribo 17, 17 permanece porque el ancho quedó igual, pero la altura a 40 le quito 4 arriba, 4 abajo, quedan 32 por cada lado y los ganchos de 10. Esa es la respuesta. Primer problema de aplicación. Tenemos una sección rectangular que mide 25 por 35. El sentido de los momentos es positivo según la mano derecha, o sea, contrario a las agujas del reloj. Un momento positivo estira la parte de abajo, comprime la parte de arriba. Por lo tanto, cuando el momento es positivo, la cabilla va abajo. Analizaremos que en uno de los casos vamos a tener un momento negativo. Cuando el momento sea negativo, la cabilla debe ir arriba. Entonces, primer caso, momento último, 2300 kilogramos fuerza por metro. Momento último, menos 6000 kilogramos fuerza por metro para el segundo caso. 9500 kilogramos fuerza por metro para el tercer caso. Los materiales, utilizaremos concreto 250, típico de las estructuras. También es el mínimo que nos permiten las normas para zonas sísmicas o para zonas de ambientes agresivos. Y resulta que Cumaná, además de sísmica, también tiene ambientes agresivos por el salitre. FY 4200 es la calidad de cabilla que se está fabricando en Venezuela. Existe una cabilla de 2800, pero es una cabilla de segunda, no debe ser utilizada en las partes principales de la estructura. El recubrimiento, como lo analizamos antes, 6,35 centímetros porque tenemos una viga con estribo. La altura útil, definimos desde el principio, altura menos recubrimiento. A la altura de la viga, 35, le quitamos el recubrimiento, 6,35, queda 28,65. De los materiales, hallamos los valores máximos de K, vamos con las normas. K máximo, la mitad de 6000, del K balanceado. El K balanceado vale 6300 entre 6300 más FY, 0,3. K mínimo, lo analizamos también antes, 14 entre 0,85 al cuadrado por la resistencia del concreto, 0,075. Se puede notar que estos dos valores van a ser constantes para la mayoría de los problemas, y en casi todos los problemas de esta materia esto va a ser constante. Sin embargo, cuando varíe la resistencia del acero o varíe la resistencia del concreto, los valores cambian. Entonces, para este primer ejemplo teórico, vamos a exigir que no haya acero de compresión. Obligatoriamente en ninguno de los tres casos vamos a colocar acero de compresión, siempre acero de tracción. Es el caso de las losas macizas, fundaciones y muros. Nunca se pone acero de compresión en esos casos. Entonces, el momento de diseño del primer caso, más 2300. 2300 no coloco el signo ya no me interesa. Para lo único que me sirve el signo es para saber si la cabilla va arriba o va abajo. 2300 multiplico por 100. ¿Por qué? Porque necesito que estos kilogramos fuerza por metro pasen a kilogramos fuerza por centímetro. Entonces multiplico por 100, que son los 100 centímetros que tiene un metro. Metro con metro se va, me queda kilogramos fuerza por centímetro. Y la cuenta da 255.556 kilogramos fuerza por metro.
lo primero que hallo es K. Aplico la fórmula. K igual a 1 menos la raíz cuadrada de 1 menos 2 por m sub 0 2 por m sub 0, todo dividido entre 0,85 al cuadrado por 25 centímetros, que es el ancho, por 28,65, que es la D, altura menos recubrimiento, elevado al cuadrado, por la resistencia del concreto 250. Y todo al final dividido por 0,85, el resultado es 0,071. Comparamos con los valores normativos que calculamos previamente. 0,071 es menor, debe ser mayor que el mínimo. No lo es. Como no lo es, entonces usamos K igual a K mínimo. K, si usamos un K menor que el que usamos de cálculo, la viga no va a resistir el momento que estamos aplicando. Pero en este caso, como vamos a usar uno mayor, la viga va a resistir más y estamos cumpliendo la norma. Por lo tanto, nos vamos directamente a usar K igual a K mínimo cuando el valor de K calculado sea menor que el mínimo. Calculamos el área de acero. Sustituimos valores en la fórmula que dimos antes. 0,85 al cuadrado por 25 por 28,65 por 250 entre 4.200 me queda por K. Y eso da un valor de 2,3875 centímetros cuadrados. Podemos redondearlo a 2,39. Vamos a las normas, la tabla que tienen en el blog. En la primera zona de la tabla contiene el diámetro técnico, el diámetro en pulgadas, el diámetro en milímetros, los centímetros cuadrados de área de cada una de las cabillas, más el peso. Es lo que traen casi todos los catálogos. Entonces, por ejemplo, a la cabilla de 3/8 solemos llamar la cabilla número 3. Tiene un diámetro de 9,52 milímetros y su área es 0,712 centímetros cuadrados. Un metro de esa cabilla, un metro lineal, pesa 0,559 kilogramos. Los mismos datos para las demás cabillas. Número 4, número 5, la número 6, 3/4, número 7, 7/8 y la número 8, 1 pulgada. Si hacemos una tablita y digo cabilla 3/8 o cabilla número 3, si divido el área que necesito entre el área de una cabilla de 3/8, obtengo que necesito 3,35 cabillas de 3/8 en esa sección de concreto para resistir ese momento. No puedo colocar 3,35 cabillas. No puedo colocar tampoco menos de 3,35 porque no resisto. Coloco 4 cabillas. Si pruebo con 4, cabilla número 4, que es la de media pulgada, divido entonces 2,3875 entre el área de una cabilla de media pulgada y me da 1,88 cabillas. Estas son 2 cabillas. Probemos con 5/8. La cabilla número 5, que es la de 5/8 de pulgada, me da 1,2 cabillas, lo cual resulta en un mínimo de 2 cabillas. No puedo colocar menos de las de cálculo. Adicionalmente, es lógico suponer que en cualquier sección de concreto necesitamos poner al menos una cabilla en cada esquina. Por lo tanto, el acero que estamos calculando en la parte inferior nunca pueden ser menos de 2 cabillas, una en cada esquina. Las normas nos dicen que en las partes principales de la estructura la mínima cabilla que podemos usar es 5/8. O sea que si estamos en vigas, columnas, pilotes
vigas de fundación, vigas de riostra, debemos usar un mínimo de 5/8 de pulgada. Sin embargo, cuando estamos en losas, se pueden usar las cabillas de 3/8 y media pulgada. Losas, machones, muros, zapatas. Elegimos, para cumplir las normas, entonces, cabilla de 5/8, de la cual vamos a colocar 2. Como he dicho siempre, el que no dibuja no responde. Nuestra respuesta es entonces la sección de 25 por 35. Con su estribo. Las 2 cabillas que vamos a colocar indicamos en la leyenda. Estas son 2 cabillas de 5/8. El estribo, recordemos que la medida del estribo, cuando dedujimos los recubrimientos, es la medida exterior. Y entre el estribo y el borde del concreto hay 4 centímetros por cada lado. Si a 25 centímetros le quito 4 por cada lado, me quedan 17. Si a 35 de altura le quito 4 por cada lado, me quedan 27. Por lo tanto, mi estribo mide 17, 27, 17 y 27. Los ganchos, lo vemos aquí, también los vamos a estudiar en un capítulo posterior, deben medir al menos 10 centímetros. Entonces, esto es un estribo de 3/8 y la sección se define de esta manera con 2 cabillas de 5/8 de tracción. Esa es la respuesta. La respuesta no son los números, la respuesta es el dibujo. Para el segundo caso, vamos con el momento de 6000 negativo. La primera parte permanece, por lo tanto esto lo vamos a hacer una sola vez en cada problema. El mismo recubrimiento, los mismos materiales, entonces los mismos valores normativos de K. Entramos a calcular el momento de diseño. Usamos 6000, que es el nuevo momento, sin signo. Multiplicamos por 100 para pasar los kilogramos fuerza por centímetro. Dividimos entre el factor de seguridad y obtenemos 666.667 kilogramos fuerza por centímetro. Hallamos el valor de K. La misma fórmula anterior, sustituimos de la misma manera con M/0 aquí arriba y obtenemos 0,1962. Ese valor de K es mayor que el mínimo, no hay ningún problema, y es menor que el máximo, no hay ningún problema, por lo tanto lo usamos directamente. Lo sustituimos en la fórmula, tal como escribimos antes, la misma fórmula del caso anterior, excepto que cambiamos K, 0,1962. Tenemos que el área de concreto debe ser 6,04 centímetros cuadrados de la misma tabla. Comparamos con el área de la cabilla de 5/8, 1,981, y con la cabilla de 3/4, 2,85. Entonces obtengo que debo colocar 4 cabillas número 5 o 2 cabillas de 3/4. Esta vez, hasta que expliquemos un poco más, elijo 2 cabillas de 3/4. Como el momento es negativo, las cabillas van arriba. 2 cabillas de 3/4. La sección sigue siendo 25 por 35. Nuestro estribo permanece igual, 17, 27, 27, 17 con los 2 ganchos de 10 centímetros. Esa es la respuesta, no los números. La respuesta es esta, el dibujo. Estructura 2. Básicamente vamos a trabajar con el sistema del ACI, American Concrete Institute. Nuestra sección típica de concreto va a medir B de ancho, H de altura, pero la altura está compuesta por 2 dimensiones. D, altura útil, también llamada en los libros mexicanos peralte, y R, recubrimiento. Siempre vamos a llamar a la sección como base por altura. 30 por 40 tiene 30 de
ancho, 40 de altura. Si me dicen una sección de 40 por 30, entonces es una sección acostada, porque es más alta, más ancha que alta. 30 por 40, 30 de ancho, 40 de altura. 40 por 30, 40 de ancho, 30 de altura. El recubrimiento. Vamos a sacar una lupa de esta esquina. Vamos a sacar esta esquinita, la pintamos grande. Una viga, una columna, suele llevar un acero que da la vuelta completa a la sección, que llamamos estribo o ligadura. Algunos libros lo llaman ligadura. Le llamamos recubrimiento a la distancia que hay entre el centro de gravedad del acero que vamos a colocar y el borde del concreto. Entonces, ese es el que vamos a llamar recubrimiento de cálculo. La barra suele ser una barra de acero estriada. La vamos a llamar phi sub b, diámetro de la barra. Normalmente, en la mayoría de los países, cualquier barra por arriba de una pulgada, aunque estén en los catálogos, no es tan comercial, debe ser pedida especialmente o comprada por la fábrica. No la compras en una ferretería común. Entonces, el máximo diámetro que vamos a manejar en esta materia es 1 pulgada, aunque si algún problema diera algo más lo pueden poner. El estribo es una cabilla que está entre 3/8 y media pulgada, una cabilla pequeña, finita, la más pequeña del catálogo. Aquí logramos ver una cabilla de media pulgada. No sé si logran ver las estrías. ¿Ok? Si la vemos de frente, vamos a ver que la cabilla no es totalmente redonda, pero su sección, la cantidad de acero que contiene, equivale a una cabilla redonda de media pulgada de diámetro. Ahí están las estrías. Esto se llama acero trefilado. Igual tenemos la cabilla de 3/8 de pulgada, un poco más finita, también con sus estrías. Las normas venezolanas y norteamericanas regulan esta distancia, la distancia que hay entre el borde más externo de la cabilla y el borde del concreto. A eso le llamamos el recubrimiento efectivo, porque eso es lo que se puede medir en obra. Cuando se hace el encofrado, que es la caja de madera que va a contener el concreto donde lo vamos a echar todo, ¿verdad? Lo que podemos colocar son separadores entre la madera y la primera cabilla que consigamos. Por eso se llama recubrimiento efectivo. Y eso es lo que los maestros de obra y obreros conocen por recubrimiento. Por lo tanto, ya tenemos un problema de lenguaje, porque para nosotros este es el recubrimiento. Para los obreros el recubrimiento es ese. Según las normas, entonces, el recubrimiento efectivo de cálculo, en vigas y columnas es 4 centímetros, que eso equivale a la norma americana en 1 y 5/8 de pulgada. 1 pulgada más otros 5/8 de pulgada. En losas y muros, 2,5 centímetros, que es aproximadamente 1 pulgada. 1 pulgada son 2,54 centímetros. Para todo lo que está en fundaciones, el recubrimiento aumenta a 7 centímetros, que son más o menos 2 y 3/4 de pulgada, norma americana. Vamos a estudiar el recubrimiento. Las losas nervadas tienen más o menos esta forma, donde hay un bloque, otro bloque, otro, y los bloques se utilizan como encofrado. Cuando echamos el concreto nos va quedando una forma así. Si ven el techo de Marina Plaza, van a encontrar que los huecos se ven. Los huecos se ven porque esa losa se llama reticular. En lugar de usar bloques que se quedan en la obra, se usaron unos moldes de plástico que luego se retiran. Y entonces la losa queda bonita. Entonces las losas no tienen estribos, no se usan estribos en las losas, por lo tanto el recubrimiento lo medimos directamente desde el centro de la cabilla hasta el borde. En el caso de una losa maciza son las tapas de los tanques de agua y cosas por el estilo, llevan cabilla en ambos sentidos. Entonces tenemos cabilla en un sentido y tenemos la cabilla en el otro sentido. En el caso de las losas macizas, entonces vamos a medir nuestro recubrimiento de cálculo
va a llegar, lo vamos a tomar como el centro de las dos capas de cabilla, porque ese es el centro de gravedad, asumiendo que ambas capas de cabilla sean del mismo diámetro. Si las cabillas no son del mismo diámetro, entonces nos toca calcular el recubrimiento cada vez. Entonces veamos, si nosotros tenemos que dejar entre el borde de la cabilla y el borde del concreto 1 pulgada de distancia, la cabilla más grande que solemos poner en losa suele ser de media pulgada. Entonces, media pulgada, el centro de gravedad está en la mitad de la cabilla, dividimos entre 2, sumamos, nos queda que el recubrimiento en losas de cálculo que nosotros vamos a utilizar es 3.2 centímetros. Si la losa es maciza, entonces una capa de media más otra capa de media en el centro, tenemos media pulgada más la distancia entre la cabilla y el concreto. La distancia entre la cabilla y el concreto, 1 pulgada, más media pulgada de la cabilla, 3.8 centímetros. La diferencia no parece muy grande, pero cuando estemos calculando cosas con fuerzas y losas extremadamente finas, esa distancia va a importar mucho. En fundaciones hay varios tipos de piezas. En fundaciones puede haber pilotes, vigas de riostra, pero lo más común en fundaciones son las zapatas. Las zapatas son unas losas macizas, finitas. Unas losas macizas pequeñas, bastante gruesas. Entonces, según las normas, el recubrimiento efectivo de cálculo es 2 3/4 de pulgada. 2 3/4 de pulgada. Más 1 pulgada de diámetro de la cabilla. Solemos dejar entonces 9,5 centímetros de recubrimiento. Vigas y columnas. Las vigas y columnas tienen la estructura que vimos al principio, tienen sus estribos y tienen todo lo que hemos puesto acá. La distancia entonces entre el borde de la cabilla más cerca del concreto y el concreto, el recubrimiento efectivo, según las normas para las columnas y vigas, es 4 centímetros, 1 5/8 de pulgada. Los estribos, el 99% de las veces, son de 3/8 de pulgada. A veces ponemos media. En toda mi vida, más de 3.000 proyectos, solamente una vez he puesto estribos de media pulgada. Y como dijimos, el diámetro más grande de cabilla que podemos usar normalmente, el 99% de las veces, es 1 pulgada. La mayoría de las veces vamos a usar cabillas de media, 5/8, 3/4. Rara vez se pasa de 3/4. Lo calculamos con 1 pulgada. Entonces tengo 1 5/8, la distancia entre el estribo y el concreto, más el diámetro del estribo, más 1 pulgada dividida entre 2, que es la mitad de la altura del acero traccionado. Eso me dice que el recubrimiento de cálculo debe ser 2,5 pulgadas, pasados centímetros, 6,35 centímetros. Ese es el recubrimiento que vamos a utilizar en vigas y columnas. Otras piezas de fundaciones, como las vigas de riostra y pilotes, llevan estribos. Entonces, 2 3/4, que es el recubrimiento, más el diámetro del estribo, más 1 pulgada dividido entre 2, que es el acero más grande que normalmente vamos a tener, aunque en fundaciones es más frecuente tener cabillas enormes, me da 3 5/8 de pulgada, que son 9.2 centímetros. Corrijamos un pequeño error. En el caso de la fundación tipo losa maciza en las zapatas, 2 3/4 es el recubrimiento, efectivamente, pero cuando puse la cabilla de 1 pulgada no la dividí entre 2. Es la mitad de una cabilla de media pulgada, porque medimos hasta el centro de gravedad, del acero. Entonces sumamos la mitad de una cabilla de media pulgada, 3 1/4, que son 8,25 centímetros. En el caso de las zapatas, entonces el recubrimiento es 8,25 centímetros. La deducción de todas las fórmulas la tienen en el libro González Cuevas, que lo tienen en PDF en el blog. Resumiendo las fórmulas: el momento de diseño, lo que la viga de concreto resiste,
vale 0,85 por B por D cuadrado por F'C por K menos 0,425 por K al cuadrado. Ya vamos a explicar lo que es K. El momento que la viga debe resistir es el momento que viene del cálculo, MU dividido entre un factor de seguridad, siendo el factor de seguridad 0.9. Existe un valor que vamos a llamar K balanceado, que está ligado a esta K que vemos aquí arriba. K balanceado vale 6300 entre 6300 más Fy. Las normas, las primeras normas que vamos a aplicar aquí después del recubrimiento, se refieren al valor máximo y valor mínimo de K. Si estamos en una zona no sísmica, el máximo valor de K es 3/4 de K balanceado, o sea, 3/4 de 6300 entre 6300 más Fy. Si la zona es sísmica, de alto riesgo sísmico, que eso es casi toda Venezuela, del Orinoco hacia el norte, toda Venezuela es de alto riesgo sísmico. Y entonces, el valor máximo de K vale la mitad de K balanceado, zona sísmica. El valor mínimo de K viene de las normas. Resulta que si el acero es muy poco, las secciones se vuelven frágiles. Así que las normas nos obligan a poner un ρ mínimo, una cuantía mecánica. Esto es lo mismo que dividir la cantidad de acero entre el área de concreto. Y este número debe ser mayor o igual que 14 entre Fy. Por eso es mínimo. Si lo convertimos a K, entonces el valor mínimo de K tiene que ser mayor o igual que 14 entre 0,85 al cuadrado por F'C, siendo F'C la resistencia nominal del concreto. Fy, el escalón de relajamiento del acero. De la fórmula anterior, de la fórmula de resistencia del concreto, debemos despejar el valor de K para poderlo encontrar. Entonces, K vale 1 menos la raíz cuadrada de 1 menos 2m sub 0. 2m sub 0 no divide el 1, divide solamente el m sub 0. 0,85 al cuadrado por B por D cuadrado por F'C. Y toda la raíz cuadrada va dividida entre 0,85. Ahí tienen una vista de todo el paquete de fórmulas. Esas fórmulas deberían tenerlas anotadas en una libreta, en una ficha, en alguna parte fuera del cuaderno o al final del cuaderno. El cálculo del acero necesario para la fricción tiene 3 casos, de los cuales en esta materia vamos a estudiar 2. Caso 1, el caso de la armadura simple, que es cuando el valor de K que vamos a calcular cumple la norma de ser menor que K mínimo. Menor que K máximo, perdón. Si K es menor que K máximo, estamos en el caso 1. Entonces, tengo mi sección que mide B por H de cubrimiento. Y en este caso, la cantidad de acero que voy a colocar vale 0,85 por B por D por K por F'C entre Fy, donde K lo encuentro con esta fórmula. Vamos a hacer ejemplos. Si K fuese mayor que el K máximo, entonces tenemos un problema, porque no puede ser. Sumamos dos casos. Tenemos entonces una primera etapa que se corresponde al caso 1, donde voy a colocar la misma cantidad de acero 1 usando K máximo, y de ahí voy a obtener un momento 1 que lo voy a calcular con esta fórmula. En vez de m sub 0 voy a poner m1 aquí, y aquí pongo K máximo al cuadrado, y obtengo el momento 1. Vamos a hacer el ejemplo. Más una sección virtual, fíjate que la pinto punteada, porque lo que vamos a colocar está limitado por el tamaño de la viga. Sin embargo, la parte de concreto no existe, porque ya estamos resistiendo el momento 1 con ese concreto. Entonces, en esta segunda parte, lo que vamos a adicionar, tenemos una cantidad adicional de acero a tracción, área de acero 2, tenemos una cantidad de acero a compresión,
Vamos a completar, vamos a poner una cantidad de acero que respete esas normas, respete K, respete todo, sin esforzar más lo que ya tenemos en el caso 1. La distancia entre los dos aceros lo voy a llamar Z. Si en el caso 1 ya resistí el momento 1, en el caso 2 debo resistir un momento 2, que es igual al momento de diseño, a lo que la viga debe resistir, menos el momento que ya resistí en la primera parte. O sea que tengo que resistir completo. Obtenido ese momento, calculamos el área de acero 2. Está fácil. Y el área de acero de compresión, AS2 entre el, por FY, entre el esfuerzo que va a soportar el acero de compresión. Y el acero de compresión va a soportar un esfuerzo que vale 6.300 más FY multiplicado por K por D menos un recubrimiento entre D. Y ese esfuerzo, FSC, tiene que ser menor o igual que el FY. Entonces, una vista de las fórmulas.